Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Actúa en Derecho. Aquí estamos una vez más cumpliendo esta cita con todos ustedes. Hoy miércoles 24 de junio, después de Oriente Noticias, llegamos nosotros con el programa jurídico del Canal TRO en medio de esta bonita labor que realiza Televisión Regional del Oriente para poder brindar algún tipo de asesoría a nuestros televidentes en materia jurídica y también tocar temas de interés nacional que por supuesto pues están a la orden del día de acuerdo a los diferentes decretos y leyes que se vienen presentando y que se vienen aprobando en las últimas semanas en medio de esta pandemia del COVID-19. Hoy vamos a tener un tema muy importante, vamos a hablar acerca de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Este es un proyecto de ley que fue aprobado recientemente en el Congreso de la República con 77 votos a favor, ningún voto en contra, aunque muchos de nuestros congresistas decidieron no participar de esta votación. Esta es una lucha que durante muchos años han traído varios de nuestros congresistas y que bueno, hoy por fin se vuelve realidad la cadena perpetua como castigo para aquellas personas que violen o asesinen niños en el territorio colombiano. Una ley que esperamos ya sea sancionada por parte del gobierno nacional y que pueda ser puesta en funcionamiento en nuestro país. Y máxime cuando hoy se conoció de otro hecho lamentable y reprochable donde un grupo de militares al parecer habrían abusado a una menor de edad indígena. Estos son hechos que sin lugar a dudas pues alteran a la comunidad, son hechos que indignan a toda una población y que hoy al parecer pues ya tienen una luz de esperanza en el camino, sobre todo en lo que tiene que ver con el castigo de estas personas que tanto daño le han hecho y le hacen a nuestra niñez en el territorio colombiano. Hoy nos va a estar acompañando en la tarde el abogado José Luis Duarte. Él es abogado penalista y es ex fiscal del Tribunal Superior, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Abogado, bienvenido a Actúa en Derecho. Buenas tardes, John. Buenas tardes a la teleaudiencia. Aquí dispuestos a colaborarles en lo que ustedes necesiten respecto de un tema tan importante como lo es la cadena perpetua respecto de hechos violatorios y homicidios en niños, niñas y adolescentes. Muy bien. ¿Qué hace falta para poner en funcionamiento esta cadena perpetua, abogado? Ya fue votada en el Congreso, ya fue aprobada, ya fue sancionada también por el presidente de la República. No, es un acto legislativo reformatorio del artículo 34 de la Constitución Nacional. Recordemos que ese artículo prohíbe efectivamente la cadena perpetua. En este orden de ideas, ese trámite surtió los 8 debates de rigor y ahora le queda al presidente de la República proceder a su sanción como acto legislativo modificatorio de la Constitución Nacional. Muy bien, nuestra periodista Mónica Alba ha hecho una exhaustiva investigación y nos preparó el siguiente informe para poner en contexto a todos nuestros televidentes sobre el tema que tratamos en la tarde de hoy, la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Veamos. El Congreso de la República ha sacado adelante esa gran reforma que esperaban tantas familias, que esperábamos todos nosotros, y es que hoy Colombia va a tener cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. El 18 de junio en Colombia se aprueba por unanimidad la cadena perpetua para los violadores de niños. De esta manera se reforma el artículo 34 de la Constitución para que una de las condenas que los jueces puedan aplicar a estos delincuentes sea la de prisión perpetua revisable. Y lleva este nombre porque los condenados tendrán la posibilidad de solicitar la revisión de su condena tras 25 años de prisión. Aunque el proyecto no tuvo votos en contra, 31 congresistas no ejercieron su derecho. El panorama de estos actos de abuso sexual en el país es alarmante. De acuerdo con la Alianza por la Niñez Colombiana, a partir de cifras de medicina legal se registraron 91.982 casos de este flagelo en contra de niños, niñas y adolescentes entre 2015 y 2019. En medio de la noticia que protege a los menores,
Hoy el país rechaza el acto que involucra uniformados del Ejército Nacional en un acto de abuso sexual contra una niña indígena en Risaralda. Solicité a Protección de ICBF Colombia activar de inmediato la ruta de atención de restablecimiento de derechos ante el repudiable acto de violencia sexual en contra de una niña indígena de 12 años. Garantías para ella y todo el peso de la ley para sus abusadores. Rechazo y condeno el abuso sexual contra menor del resguardo indígena en Vera Chamí, en Risaralda. En él estarían involucrados soldados. Como colombiano, soldado, comandante y padre de familia, mi apoyo irrestricto a las autoridades en el desarrollo de las investigaciones. Que de forma cobarde e irresponsable. La ex senadora Gilma Jiménez defendió en el Congreso los derechos de los niños sin conseguir apoyo político para establecer la prisión perpetua a agresores de menores. Lo intentó de múltiples maneras y falleció el 29 de julio de 2013. Su hija, Joana Jiménez, tomó la bandera de su causa celebrando la decisión histórica. Esto es en honor a ella, a mi mamá, pero sobre todo a los cientos y miles de angelitos que hoy la acompañan en el cielo, a Luis Santiago, a Catherine Huertas, a Juliana Zamboní, a Sarita Salazar, a Miguel Ángel. Y aquí me podría quedar repitiendo miles de nombres que hoy son angelitos y desde el cielo están de fiesta celebrando que por fin en Colombia enfrentemos. Rafael Uribe Noguera, autor del asesinato y violación de Juliana Zamboní, es quien actualmente tiene la pena más alta, con 58 años de prisión. Feminicidio agravado, artículo 104, acceso carnal violento, artículo 205 y 211, numeral 7 del Código de Procedimiento Penal. Desde 1936 no existía la cadena perpetua en Colombia. Pues este es en contexto de lo que vamos a tratar en la tarde de hoy, por eso invitamos desde ya a nuestros televidentes a participar con nosotros. Lo pueden hacer a través del Facebook Live, lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp, el 310-245-8548, y lo pueden hacer llamándonos a través del 648-4820. Estaremos muy atentos a recibir sus mensajes y pues a ponerlos en contexto también con nuestro abogado especialista en la tarde de hoy. También nos acompaña y vamos a saludar a nuestra abogada de la casa, la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, buenas tardes. Hola John, buenas tardes, cordial saludo para todos nuestros televidentes. Sí, esta tarde vamos a tratar un tema que ha causado bastante polémica en el país y que hoy se puso de moda, como decía nuestra nota contexto, por el tema del abuso del que ha sido víctima una niña indígena. Pero como decía el abogado, no se ha aprobado una ley, se aprobó una modificación a nuestra Constitución, porque recordemos que nuestra Constitución prohíbe la cadena perpetua. Entonces, se está haciendo una modificación a la Constitución. Tendrá después que el Congreso de la República expedir una ley que regule cómo se va a aplicar esta modificación a la Constitución. Entonces, de entrada, no hemos aprobado una ley, hemos aprobado una modificación a nuestra Constitución, a la que aún le falta el examen que debe hacerle la Corte Constitucional. Muy bien, doctora Marlene, muchas gracias. También pues es importante conocer los diferentes puntos de vista en esta situación. Lo delicado es que según la nota periodística que nuestra compañera Mónica Alba nos presentaba en la tarde de hoy, según las cifras estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el país son 28 niños los que son abusados a diario. Es una cifra bastante alarmante, abogado, y que esto pues nos ayude o ayude a las personas, a nuestros congresistas, a nuestros representantes, pues precisamente a agilizar este tema, porque realmente es un flagelo que parece de no acabar en el territorio colombiano, el tema de la violación y el asesinato de menores de edad. Sí, eso es cierto, John. Buenas tardes, doctora Marlene. Aquí hay unos puntos importantes de debate. No fue fácil la aprobación de la cadena perpetua por parte del Congreso en sus 8 debates, porque estamos frente a una tensión, es una tensión de derechos y el derecho interno confrontado con el derecho internacional. Recordemos que Colombia está suscrita a los tratados internacionales, específicamente al Pacto de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana de Derechos Humanos. Respecto, el tema de la cadena perpetua es un tema muy complejo. ¿Sí? Es un tema que tiene que ver y va de la mano ligado también con los derechos humanos. Entonces, hay que ser muy cuidadoso
en este concepto y que no se entienda una generalización frente a todo acto de abuso sexual. El mismo acto legislativo que salió del Congreso nos manifiesta que estos son situaciones que la cadena perpetua se puede aplicar en situaciones de carácter excepcional. Entonces, ahí vendrá la reglamentación, como lo especificaba la doctora, la reglamentación de esa norma. ¿Cuáles son aquellas circunstancias de carácter excepcional que ameritan o llegarían a ameritar una sanción extrema como lo es la cadena perpetua? Si son los simples actos o abusos sexuales respecto de cualquier persona, incluyendo los menores, o aquellos actos realmente denigrantes, degradantes, oprobiosos, en donde la violación sexual va a veces por lo general de la mano de los homicidios. Entonces lo digo que es un tema que no fue un tema muy pacífico. Esto fue debatido incluso por la Comisión Interinstitucional de Política Criminal, y ahí hubo voces que reclamaban la no implantación de la cadena perpetua sobre el entendido, menciono, de la protección a los derechos humanos. Y es que, si me permite, John, yo creo que el Estado o el gobierno, los gobiernos, además de acudir al derecho sancionador, deben ejercer un derecho preventivo, políticas públicas tendientes a menguar ese flagelo. Lo digo por cuanto el presidente de la República en su intervención hace referencia a que esa norma va a permitir la protección absoluta de los derechos de los niños. Y yo creo que eso no es tan cierto. No debemos ser tan populistas en esas aseveraciones, cuando realmente lo que debe existir es un compromiso por parte del Estado a través de sus instituciones, un compromiso de prevención, de profilaxis de ese tipo de comportamientos tendientes a minorar las conductas delictivas. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos realmente hoy en día, en este momento, ¿cuál es la pena máxima aplicable en Colombia? Son 60 años, ¿cierto? Una persona que comete un hecho criminal de esta naturaleza, como el caso de la niña Samboní, es condenada cerca de ese linde, entre los 55 a los 60 años de prisión. Quienes cometen este tipo de conductas son mayores de 18 años, porque a los menores se les aplica el Código de la Infancia y la Adolescencia. Entonces, miremos cómo, si una persona ingresa a un establecimiento carcelario a los 18 años, supongamos que el delito lo cometió a los 18 años, una pena de 60 años de prisión, esa persona estaría saliendo físicamente en libertad a los 78 años de prisión. Y diría yo, ¿era necesario la implementación de la cadena perpetua, o más bien hacer más exigentes los beneficios, las prebendas, las redenciones de pena? Porque es que un condenado hoy en día tiene derecho a redención de pena por trabajo, por estudio, por enseñanza, a libertad condicional cuando cumpla determinada edad. Entonces yo diría, si una persona que comete estos actos criminales, ¿sí?, es condenada a 60 años de prisión, tiene que ser mayor de edad, que se le quiten todos los beneficios, todas las prebendas, incluso los derechos de redención de pena, y estaríamos casi en el linde del tema de la cadena perpetua. Porque la cadena perpetua la estaba reclamando Colombia, efectivamente, por el incremento inusitado y por la violencia generalizada sobre niños, niñas, y en estricto sentido sobre personas que son víctimas de esa clase de comportamientos. Entonces, el debate fue duro. ¿Por qué? Porque hablamos de la atención, de la protección de la niña frente al tema de Colombia en el concierto internacional respecto del reconocimiento de los derechos humanos. El implementar la cadena perpetua en Colombia tiene sus consecuencias, y eso es un tema que va a revisar muy de cerca la Corte Constitucional cuando se presenten las demandas, que evidentemente van a existir las demandas por esos aspectos. Aquí estamos viendo al señor Garavito. El tema del señor Garavito me permite traer a mi colación otro hecho, y es que además de esos actos criminales y deplorables, por supuesto, que no se debe desestimar,
hay que mirar aspectos en donde debe intervenir también el servicio de salud. ¿Por qué? Porque en la generalidad de los casos, o esto es adquirido, o esto también forma parte de un trastorno mental en donde el sistema de salud debe intervenir. Yo digo, una persona de estas debe ser apartada de la sociedad, y en lo absoluto, apartada completamente y de por vida de la sociedad, ¿sí? Indicaría yo, con la cadena perpetua se van a tener esos resultados, pero como están las penas también, se podría hacer de tal forma que cuando la persona cumpliera la pena efectiva en prisión, fuera entregado al servicio de salud bajo una condición médica, porque indudablemente, por lo menos el caso de del individuo Garavito, estamos frente a una persona también enajenada mentalmente. Entonces, insisto, es un tema que va a ser revisado, sobre todo por el entendido que las penas en Colombia son altas. Lo que se requiere son penas ejemplarizantes y, diría yo, la supresión de cualquier derecho, de cualquier beneficio, de cualquier rebaja de derecho a trabajo, estudio o enseñanza, para que realmente sea una pena efectiva y, en estricto sentido, una persona condenada a 60 años de prisión, existe una altísima probabilidad de que nunca en su vida vuelva a recuperar la libertad. Sí. Abogado, este es un tema realmente muy técnico y muy complejo y que casi ni los abogados lo entendemos. Yo quisiera pedirle que tratara de explicarle a nuestros televidentes en un lenguaje sencillo qué hizo el Congreso de la República, qué fue lo que se hizo en este momento, qué falta y qué habría que hacer para que realmente este tema de la cadena perpetua para violadores llegara a ser efectivo, para que las personas nos entiendan, porque en la calle ya todo el mundo dice, no, ya, listo, la ley se aprobó, la cadena perpetua. Entonces, expliquémosle a los televidentes de una manera sencilla qué hicimos, qué hay que hacer y cuándo podemos empezar a aplicar esta cadena perpetua. Sí, doctora. Esa ley en este momento no está vigente, no ha empezado a regir. Insisto, como es una reforma de carácter constitucional, en el Congreso se surgieron 8 debates, ¿sí? Debates en comisión, debates en Cámara, debates en comisión, debate en Senado y vuelve y se repite. Ya se aprobó el acto legislativo. No es un proyecto, vamos muy avanzados. Es un acto legislativo que reforma el artículo 34 de la Constitución Nacional, ¿cierto? Que es el que prohíbe la cadena perpetua. El artículo 34 de la Constitución es el que prohíbe la cadena perpetua. Gracias. Sí, doctora. Ese artículo, el artículo 34, es el que va a ser modificado en el punto de permitir en adelante la cadena perpetua. ¿Para qué hechos? Para los hechos que estamos hablando, de lo que se trata el programa. ¿Sí? De aquella violencia sexual ligada por lo general a los crímenes, a los homicidios de niños, niñas y adolescentes. Entonces, el paso a seguir, como toda ley, es la sanción presidencial. ¿Qué es la sanción presidencial? La firma del presidente de la República de esa norma. Pero, necesariamente, la Corte Constitucional irá a intervenir en verificar la legalidad y la constitucionalidad de lo que salió del Congreso. Y lo digo que necesariamente la Corte va a intervenir por las manifestaciones que yo he hecho en este auditorio, y es que las demandas, sea un extremo u otro, se van a presentar. La cadena perpetua fue aprobada por la mayoría, en el último debate, por la mayoría de los senadores, 77 creo yo, pero miremos cómo hubo una bancada sustancialmente considerable, creo que 33 senadores que se retiraron, que no estuvieron de acuerdo. Entonces, el tema es complejo, respecto, insisto, de Colombia ante los estándares internacionales de protección de derechos humanos,
y el derecho interno que implicaba el ejercicio de la acción penal de una manera más estricta respecto a esta clase de comportamientos delictivos. Esta norma necesariamente va a ser analizada por la Corte Constitucional y será la Corte Constitucional la que en últimas determine la viabilidad o no del acto legislativo que reforma la Constitución Nacional. Entonces, palabras específicas, hasta tanto la Corte Constitucional no se pronuncie a efecto de verificar si por requisitos de forma, e incluso ya hablábamos con algún colega, un apreciado amigo, que así indique que la Corte solamente debe ocuparse por requisitos de forma, es decir, si hubo alguna falencia en el trámite administrativo, de todas maneras la Corte irá a analizar de fondo el asunto por lo complejo que le digo yo que va a ser de esta decisión. Entonces, hasta tanto la Corte no decida en últimas si declara ajustada la Constitución, la ley, no podemos indicar que a partir de este momento ya la cadena perpetua está vigente en Colombia. Muy bien, vamos a saludar a Antonio, que está comunicado con nosotros a través del 648-4820. Antonio, buenas tardes. Sí, señor, buenas tardes, patrón. ¿Cómo me le va? Muy bien, Antonio, muchas gracias. ¿Desde dónde nos llama? Yo llamo aquí, Girón Santander. Cuéntenos, ¿cuál es su opinión con respecto al tema del día? Estoy mirando el derecho y supuestamente el doctor que está dando las explicaciones, como a él no le ha pasado lo que le ha pasado a muchas familias, que llegan y le cogen un niño y llegan y le cogen una niña y se la violan, entonces supuestamente va a ser un perdón porque ese tiene los derechos de la corte o del país o de la presidencia o de los jueces o de la fiscalía. Esos son personas sinvergüenzas. Lástima que a ellos no les haya pasado lo que le ha pasado a muchísima gente en el país y al pueblo colombiano. Habían de pellizcarse, habían de poner la cadena perpetua, era la pena de muerte por todas esas parrandas y sinvergüenzas. Muchas gracias. A usted, Antonio, respetable su opinión, su punto de vista. Antonio, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Realmente no se le puede desear a nadie, a ninguna familia, que le pase lo que le ha pasado a muchas familias en Colombia, donde sus hijos, sus niños, pues han sido víctimas de estas personas que los abusan y en otros casos que los asesinan. Abogado, pues no sé qué quiere usted contestarle a Antonio. Sí, claro, por supuesto. Yo le contestaría al televidente, yo 30 años de mi vida profesional la cumplí al ejercicio de la judicatura. Yo fui juez de la República durante muchos años y yo impuse penas. Yo llegué a imponer penas por delitos gravísimos, penas de 60 años de prisión. Y es precisamente lo que yo estoy mencionando. Yo no estoy haciendo apología o incitando a desconocer estos hechos de gravísima entidad, ni más faltaba. ¿Sí? Lo que indico es que lo que hace falta en Colombia no es si es cadena o no cadena perpetua, pena o no pena de muerte, es el compromiso del Estado, es el compromiso del gobierno frente al ejercicio de políticas públicas de prevención de este tipo de flagelos. Miremos los cordones de miseria que pululan en Colombia, en donde en un ranchito duerme el esposo o la esposa con los 2 o 3 hijos del uno y con los 2 o 3 hijos del otro. Es un componente social en alto riesgo. Y es ahí donde tiene que intervenir el Estado, donde el Estado tiene que asumir su compromiso y su responsabilidad a través de sus instancias, entre otras cosas, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, establecer qué niños, qué niñas pueden estar en condición de vulnerabilidad, en condición de riesgo para evitar que puedan ser eventualmente objeto de esta clase de comportamientos delictivos. Yo le hacía el ejercicio, yo hice el ejercicio. Si una persona comete un hecho delictivo teniendo 18 años de edad, hoy en día, como están las normas, y la pena máxima eran 60 años, estaría saliendo en libertad
cumplidos los 78 años. El tema es, para mí, consideraba yo, que era de una reforma legislativa de esa cantidad de prebendas, de beneficios, de subrogados, y el legislador ha ido avanzado en eso. Hay delitos hoy en día de grave entidad que no tienen derecho a ningún tipo de rebaja de pena, incluyendo los delitos sexuales y los delitos contra la vida, en donde los menores son víctimas, no existe ningún tipo de beneficio. Lo que pasa es que cuando las personas entran a un establecimiento carcelario, entran a un proceso de resocialización. No somos quienes para en este momento abogar por pena de muerte, no somos quienes, existen los derechos, por eso insisto, los derechos de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, en este orden de idea, diría yo, si legalmente se suprimen ese tipo de beneficios, de redención de pena, de la rebaja del 2x1, de la libertad condicional, en donde una persona condenada a 60 años, prácticamente con 30 años físico, estaría recuperando la libertad. Eso es lo que yo digo, podría haber un ajuste normativo, porque el tema es complejo. Yo no estoy tomando partido de ningún tipo de concepción. Por el contrario, soy respetuoso del orden jurídico vigente en mi condición de juez de la República, que lo fui por más de 30 años y me correspondió aplicar penas de 60 años de prisión. Y otro punto importante es el tema de la investigación. Abogado. Sí, John. Voy a tener que pedirle el favor de que la explicación la hagamos ahora después de la pausa. Tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales y al regreso seguiremos hablando de este tema tan polémico, pero tan importante en esta coyuntura que está viviendo el país con el tema de los abusos y los asesinatos de los menores de edad. Pausa en Actúa en Derecho y ya continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Actúa en Derecho. Y antes de seguir ahondando en el tema que hemos propuesto para el día de hoy, que tiene que ver con el castigo de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, quiero hacerles una invitación muy importante a todos nuestros televidentes. Y es que en el marco de los 25 años del Canal TRO, pues regresamos con los foros TRO, la televisión en la pospandemia. Mañana, jueves 25 de julio, a partir de las 11 de la mañana, a través de la señal del Canal TRO, a través de todas nuestras plataformas digitales, las redes sociales, nuestro sitio web www.canaltro.com. Se podrá seguir este nuevo foro, el segundo foro que hacemos en el marco de los 25 años, foro La Televisión en la Era Digital. Invitados: Cintia Ottaviano, directora de Medios Públicos de Argentina. También estará acompañándonos Mariana Viña Castro, ella es comisionada de la Comisión Reguladora, y estará acompañándonos Omar Rincón, que es el director del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes y crítico de la televisión. Así que completamente y cordialmente invitadísimos mañana a las 11 de la mañana para que puedan disfrutar con nosotros este nuevo foro del Canal TRO, la televisión en la era digital. Seguimos con nuestro tema y vamos a recibir otra comunicación que tenemos a través del 648-4820. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, ¿desde dónde nos llama? Miren, aquí en Ciudad Bolívar, Jorge Galindo. Bueno, Jorge, cuéntenos cuál es su opinión con respecto al tema del día. Pues es que eso es muy grave. Esa situación no es de hoy, es de muchos años atrás. Y espero que el presidente firme esos 60 años, porque no hay, ese señor nunca se va a regenerar. Así le digan psicólogos, psicólogas, al violador ese siempre va a tener en esa mente va a tener perversa violar a un niño o una niña. Imagínense esos soldaditos digo yo, ¿cómo le van a responder el Estado a esa niña indígena? Que le den plata. ¿Cómo le van a dar plata si eso toda la vida la va a llevar en la niña? Yo tengo una hija una hija y una nieta de 16, 17 años. Imagínense que yo sepa que lo violó un tipo. Yo lo busco y lo cuelgo yo mismo, así me toque que pagarlo 10 años en la cárcel. ¿Sí? Eso no hay perdón de Dios. Tiene que el señor presidente firme eso sin ponerle peros. Firmen ese decreto sin ponerle pero para salvar a la juventud colombiana. Es como la droga también. Hay niños fumando drogas. ¿Quién son los culpables? Los mismos expendedores. Gracias, muy amable.
A usted, Jorge, muchas gracias por estar atento a nuestros programas y gracias por darnos a conocer su opinión muy importante y muy valiosa para nosotros en Actúe en Derecho. Bueno, abogado, usted estaba haciendo una exposición muy importante antes de que tuviésemos que hacer la interrupción por el tema de los comerciales, así que lo invito para que retomemos. Gracias, John. Mira, esto es un tema jurídico, es un tema de pleno derecho. Y mi participación está centrada a ese punto. El televidente anteriormente que acaba de mencionar dice, si a mi hija le cometen un hecho, entonces yo voy y yo lo cuelgo. Me imagino que cuando dice yo lo cuelgo, es decir, ocasionará un delito de homicidio respecto a esa persona, entonces se convertirá, viene en la cadena, igualmente en delincuente. El tema sí es de protección, insisto, es de protección del Estado hacia los niños. Y sobre ese entendido, las sanciones tienen que ser ejemplarizantes. Y yo he mencionado, detrás de esto sí hay un enfermo, realmente hay un enfermo mental. Entonces, apliquemos la pena de muerte también para los enfermos mentales que cometan ese tipo de actuaciones. La norma y el Congreso ha sido muy preciso, muy específico en que esto procede en casos excepcionales. Y esa es la reglamentación que debe salir del acto legislativo, ¿sí? Debe reglamentarse en cuáles son esos casos excepcionales que ameritan la implementación de la cadena perpetua. Diría yo, verbigracia, delitos de violencia sexual sobre niños, porque ese delito existe hoy en día y es sancionado. El Código de las Penas, el Código Penal trae penas ejemplarizantes para ese tipo de comportamiento. Entonces diría yo, por ejemplo, delitos en los que tenga que ver una relación directa con el homicidio, ¿sí? Habrá que entrar también a fortalecer el sistema judicial. El sistema judicial, el sistema de investigación judicial en Colombia es muy precario. Y lo digo precario. Pertenecí a ese sistema y pude ver que hay muchos vacíos, hay muchas fisuras en materia de investigación. ¿Por qué? Porque si la persona es capturada en flagrancia, si se logra la evidencia suficiente para condenarlo, como el caso de la niña Zamboní, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede en aquellos eventos donde la prueba es de difícil consecución y donde por lo general la prueba se extrae del testimonio del niño o de la niña víctima de ese hecho? ¿Sí? Y a veces, insisto, en mi condición de juez, tuve muchos casos en donde hubo acusaciones injustas, en donde el niño era manipulado por la madre. Tuve un caso específico de un señor que llegó a su casa en estado de embriaguez y golpeó a la madre de manera brutal, y ella al otro día convenció a la hija, que era la hija de ella, más no del señor, para que armaran la escena de una violación sexual. Ese hombre estuvo alrededor de 2 o 3 años en prisión hasta que se determinó que lo que había ocurrido era una venganza de la señora y un acondicionamiento hacia la menor, ¿sí? Para que señalaran a una persona de ese delito. La prueba eminentemente es una prueba humana. ¿Quién determina realmente si la niña fue abusada? Además de medicina legal, cuando quedan huellas o vestigios, pero cuando no lo quedan, lo determina la psicología y la psiquiatría. ¿Hasta qué punto psicología y psiquiatría? Hoy en día, por lo menos en Colombia, se encuentra la estructura en la investigación de la Fiscalía General de la Nación para tener fiscales y psiquiatras aptos que puedan practicar no solamente esas pruebas de test de colores, sino esas pruebas profundas. E incluso hoy en día se propugna por la resonancia magnética a efecto de establecer si ese señalamiento que se está haciendo es un señalamiento concreto, porque por medio también está el derecho a la libertad de una persona que puede ser condenada de manera inocente. Entonces yo diría, eso lo va a regular, eso va a ser regulado. ¿En qué casos excepcionalísimos se tendría que aplicar la cadena perpetua? Pero antes de ello, nosotros debemos esperar, necesariamente hay que esperar
cuál va a ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a si el acto legislativo estuvo de acuerdo con qué, con los estándares internacionales, con los tratados internacionales a los cuales Colombia está suscrita, y en esos tratados es donde se estableció la prohibición de la cadena perpetua. Es decir, hay una norma supralegal que prevalece sobre el orden interno. Ese problemita, complejo por demás, le corresponderá resolverlo a la Corte Constitucional. Eso digo yo, que a mí me parece aventurado e inapropiado una alocución del presidente de la República en el sentido de que a partir de tal día se implementó la cadena perpetua en Colombia cuando todavía falta un trayecto por recorrer. Entonces, por ello yo decía, esto no es demagogia, esto hay que esperar que siga el curso regular. ¿Por qué? Porque si la Corte Constitucional declara inexequible ese acto legislativo, se cae la cadena perpetua, ¿sí? Y el gobierno quedaría satisfecho con: yo cumplí con el compromiso de la sanción, pero mira que tenemos una Corte Constitucional que no amparó los derechos, porque esas van a ser las voces, que no amparó los derechos de los niños y de las niñas, y si esto se cayó es porque tenemos una Corte Constitucional penal, y puede que la cuestión no sea así. O sea, abogado, que estamos montando el caballo antes de ensillarlo. Por supuesto, John, por supuesto. Y la cadena perpetua, le digo, las sanciones ejemplarizantes. Estos son actos demenciales, son actos criminales, son actos que realmente ameritan unas penas drásticas, ¿sí? Yo hacía el ejercicio. Yo no es que no esté de acuerdo con las penas ejemplarizantes, sino que yo hacía el ejercicio. Había necesidad de generar tanto drama, de poner en entredicho a Colombia frente a los estándares internacionales de la protección de los derechos humanos, cuando tenemos la norma que la pena en Colombia máxima son de 60 años de prisión. ¿Quiénes van a la cárcel? Quienes cometen delito teniendo una edad superior a los 18 años. Insisto, lo que se trata es de prohibir cualquier beneficio, cualquier rebaja, cualquier redención. Es más, mira cómo la norma en último sentido es hasta más beneficiosa para los violadores, por la siguiente razón: porque a los 25 años esa sentencia es revisable. Hoy en día, una sentencia ejecutoriada de 60 años de prisión no puede ser revisable por ningún estamento judicial, a no ser que la sentencia hubiese sido dictada por base en unos hechos o una prueba falsa. Entonces mira cómo, por un lado se dice cadena perpetua para violadores, ¿cierto?, de niños, pero por otro lado dice la pena, la sentencia puede ser revisable a los 25 años. ¿Qué indica ello? Que puede ocurrir que a los 25 años, si la persona está resocializada, según los estudios y las valoraciones que se hagan, esa persona puede, la pena al ser revisable, pueda la cadena perpetua ya no ser perpetua, sino proceder a un acondicionamiento de la pena. Entonces, para mí, de las imágenes que estamos viendo, yo indicaría que dentro de la excepcionalidad que debe reglamentarse está la violación sexual, y no solamente el abuso sexual o los actos sexuales abusivos que se llaman, sino la violencia sexual precedida del homicidio. En estas circunstancias creería yo que sería mucho más ajustada y que podría reglamentarse el acto legislativo, relacionando estos hechos con el homicidio. Pero insisto, este es un tema en donde de la sanción presidencial aquí vendrán demandas por organismos de derechos humanos, y lo veremos. Esto hasta tanto la Corte Constitucional no decida la legalidad constitucional y formal del acto legislativo, hasta tanto la Corte debe estimar que el acto legislativo no estuvo o estuvo acorde con la Constitución Nacional. Porque si hubo un exceso
y no se respetó la Constitución Nacional ni los tratados internacionales suscritos por Colombia sobre derechos humanos, mira, pésele a quien le pese, la Corte, y llega a esa conclusión, declarará inexequible, es decir, tumbará el tema de la cadena perpetua en las condiciones como lo ha aprobado el Congreso. Entonces yo insisto, yo hubiera reclamado más mesura en el señor presidente de la República y solo hacer este pronunciamiento cuando realmente la Corte Constitucional haya determinado estuvo ajustada a derecho la cadena perpetua y a partir de tal día es la hora cero para que la justicia colombiana pueda condenar a cadena perpetua a autores de esa clase de comportamientos. Como bien lo decía John, estamos ensillando antes de traer las bestias, por una parte, y por otra parte, entre las voces que no han estado de acuerdo con este tema, entre las voces que lo han criticado, dicen que es un tema populista, es un tema que se hace con un sentido populista, decirle a la gente, como bien lo decía el abogado, yo aprobé, yo hice, yo no sé qué. ¿Quién es la mala? La Corte. Entonces es un juego en el que nos están poniendo a la opinión pública, porque por una parte se le dice ya listo, aprobamos, y esto no es cierto. Aparte de que si la Corte encuentra ajustado a la Constitución, también puede ocurrir que la Corte encuentre ajustada a la Constitución el tema de la cadena perpetua. Aún le faltaría al Congreso expedir la ley que regule cómo va a funcionar ese tema. O sea, también estamos hablando, abogado, de hacerle una modificación al Código de Procedimiento Penal, al Código Penal. Sí, por supuesto, doctora, porque es que hoy en día esas penas las contempla el Código Penal. ¿Sí? Está el homicidio, como le digo, la pena mayor es de 60 años, lo establece el Código Penal, hay que reformarlo. Existen penas hoy en día para delitos de acceso carnal violento, acceso carnal abusivo o actos sexuales cuando las personas son menores de 20 años. Entonces hay que hacer esa modificación. La reglamentación, incluso el Congreso, frente a la reglamentación, ha sido proactivo, diría yo, porque le delegó al gobierno nacional la facultad de reglamentar la norma vía decreto reglamentario o decreto ley. Entonces eso efectivamente, mira que es otro paso que falta, y eso es el más importante. Es el de mayor sustancia, Johnny, doctora, y televidentes, por lo siguiente, porque la cadena perpetua para esto hecho, pero de naturaleza excepcional. Y ese excepcional es lo que se tiene que reglamentar, se tiene que establecer. Y el gobierno ahí tiene que acudir a la academia, a las cortes, a la fiscalía, a las universidades, a todo el componente de política criminal, para que lo asesore y determine cuáles son los eventos excepcionales respecto de los que impera la imposición de la cadena perpetua. Pero se ha avanzado. Mira que el decreto, yo no sé si fueron 6 meses, 3 o 6 meses, el plazo que le concedió el gobierno, el Congreso al gobierno para reglamentarlo. Entonces es un avance porque la reglamentación será por parte del gobierno a través de decreto, insisto, siempre y cuando que esto necesariamente se van a presentar demandas, porque mira cómo esto polariza, se van a presentar demandas contra el acto legislativo, las cuales deberán ser decididas por la Honorable Corte Constitucional en estricto derecho. Muy bien, vamos a darle paso a nuestros televidentes. Vamos a leer primero un mensaje de WhatsApp y luego a recibir una llamada que tenemos ahí en espera
con las opiniones de los televidentes. Nos dice: buenas tardes, para participar en el caso de hoy sobre la violación de niños, estoy de acuerdo con la cadena perpetua y todos los que cometan estos abusos, y que sea en general, que no sea para unos y otros no. Gracias, soy Mauricio desde Piedecuesta. Gracias, Mauricio, por comunicarse con nosotros. Y saludamos a Pedro, que está conectado a través del 648-4820. Pedro, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señoría, ¿cómo ha estado? Un saludo especial para el equipo de trabajo de Derecho al Derecho y para el señor abogado, que es un personaje muy sabio. Ese sí es una Bueno, lastimosamente hemos perdido la comunicación con nuestro televidente Pedro, que estuvo ahí esperándonos en línea. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Pedro. Mientras tanto, pues vamos a invitarlos a una nueva pausa comercial aquí en Actúa en Derecho, y al regreso estaremos con la parte final de nuestro programa en el día de hoy, hablando acerca de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Actúa en Derecho y seguimos analizando el tema de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Tenemos más mensajes de los televidentes y tenemos también una llamada ahí telefónica pendiente. Vamos con un mensaje que nos envían a través de nuestra línea de WhatsApp. Nos dicen: es necesario insistir frente al tema que en Colombia se aplicó el principio de negocio de la pena. Esto podría significar que por trabajo y buen comportamiento un interno salga a los 20 años de su internación. Como las cárceles no resocializan, ¿quién garantiza que ese expresidiario no repita su acción, así cuando salga tenga 60 años? Y con este mensaje vamos a saludar también a Juan, que está conectado con nosotros a través del 648-4820. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Juan? Yo lo llamo desde Matanza, Santander. Desde Matanza. Bueno, un saludo para todos nuestros televidentes allí en esta bella población santandereana. Bueno, Juan, cuéntenos, ¿cuál es su opinión con respecto al tema del día de hoy? Mire, primero que todo, un saludo para ustedes por ese programa tan especial, el que orienta a mucha gente en nuestro Santander y en este país. Mi opinión es la siguiente. Escucho al doctor que dice de que cuántos magistrados, cuántos ponentes de las leyes no aprobaron la ley de los 60 años de la cadena perpetua, porque a esa gente no les han tocado la fibra, a esos 30 y algo de congresistas. No les han dado en el alma donde más les duela, como le ha dolido a aquella familia de la niña Samboní, de tantos inocentes que estos gente como Caravito violaron y asesinaron. Porque yo no sé mucho de ley, porque soy un campesino bruto, pero me duele, como el señor que está ahí, el abogado, dice, él tiene razón, de los derechos humanos. Los derechos humanos son unos sinvergüenzas que están metidos en todo, favoreciendo a aquel delincuente, a aquel asesino que viola, que mata y que hace tanto daño. Los llevan a una prisión, a un asesino de esos, donde tienen vigilancia, donde tienen médicos, donde tienen odontólogos, donde tienen de todos los que les dan de comer. ¿Y quién defiende a esas criaturas? ¿Y ya se pone a la perpetua? Muchas gracias. A usted, Juan, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros allí de Matanza, en Santander. Es muy valiosa su opinión para nosotros, para este programa. Muchas gracias por su amable sintonía. Bueno, abogado, estamos, yo creo que ya entrando en la parte final del programa. No sé si podamos ir concluyendo un poco con respecto a este tema, para que los televidentes entiendan un poco que esto todavía no está definido, que no se ha dicho la última palabra con el tema de la cadena perpetua. Sí, gracias, John. Yo quería hacer brevemente una noción. Es que este es un tema muy jurídico, realmente tiene contenido jurídico y social. Ahorita estamos en el tema jurídico. Sé que su programa es de contenido social. Por eso es difícil poder darme a entender y ser un poco más castizo en mis conceptos. Pero le digo, punto 1. Se aprobó por parte del Congreso de la República en 8 debates el acto legislativo de reforma a la Constitución, implantando la cadena perpetua. Punto 2. No es cierto que la cadena perpetua se haya implementado en Colombia a partir de la locución presidencial. Punto 3. Tiene que ser sancionado, es decir, firmado el acto legislativo por el gobierno, y dentro de un término perentorio proceder a reglamentar ese acto legislativo para establecer en qué casos excepcionales procede la cadena perpetua. Punto 4, que ese acto legislativo va a ser revisado por la Corte Constitucional. Y punto 5, yo le hacía referencia al hecho es que Colombia está
asociada a los tratados internacionales aprobados por el mismo Congreso. Entonces, pues yo sé que es difícil en este espacio pues aceptar que los derechos humanos son unos, y yo no pertenezco a ninguna ONG ni nada por el estilo, pero no podemos nosotros ir a menguar la actividad de los derechos humanos. Para terminar, ¿qué es lo que le corresponde a la Corte? Como existen tratados internacionales, ¿cierto?, suscritos por Colombia, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana, que prevalecen sobre al menos o están en un mismo plano de igualdad sobre el orden interno. Es decir, que toda norma que se emita y que tienda que afectar derechos humanos, porque los va a afectar. La cadena perpetua afecta un derecho fundamental de una persona independientemente de la naturaleza del delito, ¿cierto? Mira el artículo 93 de la Corte, que es el que va a revisar la Corte Constitucional, que dice: los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Ese es el temita que tiene que estudiar la Corte Constitucional cuando vaya a determinar si el acto legislativo estuvo acorde con la Constitución y con los tratados internacionales. Si llega a determinar que la cadena perpetua que se pretende implantar en Colombia no está de acuerdo con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos, tumba la cadena perpetua. Por ello es que considero que es alegre, es inapropiado en este momento decir que ya está vigente la cadena perpetua en Colombia. Muy bien, abogado, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy en Actúa en Derecho. Doctora Marlene, mañana nos vemos a las 2 de la tarde y estaremos hablando de un tema muy importante y coyuntural, que es el tema de las firmas electrónicas y firmas digitales. Sí, mañana los esperamos, muy puntual. El tema de mañana no es tan polémico y no es tan de las entrañas de las personas como este tema que tratamos en el día de hoy. Mañana vamos a mirar un tema que está de moda, pero que ya está reglamentado en Colombia, y es el tema de las firmas digitales, firmas electrónicas, firmas mecánicas, a las que ahora con este tema de la pandemia pues nos hemos visto obligados a usar. Muy bien, a nuestros televidentes, muchas gracias por su amable sintonía. Quédense con toda la programación del Canal Tro.